Gracias, Señor. Estamos aquí para exaltarte, glorificar tu santo nombre. Nos unimos hoy como iglesia para cantar al nombre sobre todo nombre. Así que yo lo invito a que se concentre en adorar al Cordero. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tú no eres el vencedor. Vamos, nuevamente dile. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tú no eres el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, vamos, exáltate. Oh, solo tú eres digno de exaltar. Solo tú eres digno de alabar. Vamos, corónate, oh Señor, con nuestra alabanza, con nuestro clamor, Señor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Su nombre es el vencedor. Amén.
Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Abran la Biblia, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuidado. ¿Encontraron? Capítulo 3. Gloria a Jesús. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. ¿Encontraron? Vamos a leer el versículo 7, perdón, el 6. 6. Amén. Inclusive el 7 si es necesario. Ok, amados, leo para ustedes. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús, bendito el Señor para siempre. Bueno, mis amados, este pasaje lo hemos leído cantidad de veces, ¿cierto? Y hemos meditado mucho sobre él y decimos, inclusive hemos sacado algunos comentarios sobre este versículo. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Decimos que en la época del apóstol él tenía unción, tenía poder, tenía autoridad, pero no tenía dinero, no tenía plata. En cambio hoy en día tenemos plata, tenemos facilidades, tenemos todo, pero no tenemos poder, ¿cierto? Esos comentarios hacemos con relación a este pasaje que acabo de leer. Yo quiero que nos enfoquemos bien en la declaración del apóstol cuando dice: de lo que tengo te doy. Repitan conmigo: de lo que tengo. ¿Lo quieren repetir de nuevo? De lo que tengo te doy. Amén. Bueno, el apóstol Pedro tuvo una época en que él tenía un depósito, tenía algo, pero que no servía para ayudar a nadie, ¿ya? De hecho, inclusive aunque en esto no estuvo involucrado el apóstol Pedro, pero acuérdense que hubo una época en que un señor, un pobre hombre angustiado porque su hijito estaba enfermo, agobiado por un espíritu que lo atormentaba. Hoy en día le llamamos a eso epilepsia, que le daban unos ataques, convulsiones, y caía en el fuego, porque en esa época se cocinaba así en el suelo, caía en el agua, y entonces en esa época el mismo Señor Jesucristo declara que eso era un demonio, y ese demonio lo quería matar, lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, lo quería matar, echaba espumarajos, se estremecía, se iba secando, dice el Padre. Y agrega algo desastroso, dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no pudieron sanarle. ¿Ya? Y lo he traído. ¿Por qué no pudieron sanarlo? Porque no tenían con qué. ¿Entendido? No tenían con qué. Ahora, el apóstol Pedro durante toda su vida al lado de Jesús intentaba sobresalir, intentaba hacer las cosas que pudieran agradar al Señor, que pudieran de esa manera llamar la atención del Señor Jesús. Pero no, él lo hacía en su carne, él lo hacía en sus impulsos, en sus fuerzas, y no de ninguna manera, hasta que un día el mismo Señor Jesucristo le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y así lo tiene que reprender, porque lo que él tenía no era lo que realmente se necesitaba en la vida cristiana, ¿entendido?
Entonces yo quiero que hoy nos enfoquemos en eso, en lo que tengo, ¿ya? Y yo quiero saber qué tiene cada uno de ustedes, qué tiene cada uno de ustedes, ¿entendido? ¿Qué tenemos? Ya les dije, el apóstol Pedro antes tenía el corazón lleno, tenía impulsos, tenía ánimo, sueños, ideales, pero de nada servía lo que tenía. Pero después de que él vive la experiencia con el Espíritu Santo de Dios, después de que él es lleno del Espíritu Santo, después de que Jesucristo asciende de regreso al reino de los cielos y desciende el Espíritu Santo para llenar a los apóstoles, ya el apóstol Pedro era otro. Y resulta que había cambiado inclusive lo que tenía. Amén. Hasta lo que tenía había cambiado. Y por eso pudo declarar así: de lo que tengo te doy, y hacer semejante milagro para la gloria del Señor. Amén, amados. Bueno, escúchenme bien lo que les voy a decir. La palabra de Dios dice y utiliza muchas figuras para decir lo que nosotros somos para Dios. ¿Ya? Utiliza muchas figuras para Dios, mostrar lo que nosotros somos para Dios. Amén. Por ejemplo, dice que somos vasos de barro. Un vaso es un recipiente, ¿cierto? Donde se echa algo. Un vaso es un recipiente que logra tener un contenido, ¿cierto que sí? También dice la Biblia que somos como canastas. También dice la Biblia que somos instrumentos. Amén. Esos instrumentos tienen que tener algo, tienen que ser llenos de algo, ¿entendido? Bueno, y también la palabra utiliza una figura que me gusta mucho, que es la figura del depósito. El depósito. La Biblia dice, habla de que cada uno de nosotros tenemos un depósito. Cada uno tenemos un depósito. Y la Biblia dice que ese depósito tiene que ser bien guardado, porque esperamos a Jesucristo. Dice que tiene que ser bien guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la Biblia habla de dos depósitos. Dice del depósito del hombre natural y habla del buen depósito. Mire que ahí le agrega un adjetivo. Dice el buen depósito. Amén. El buen depósito. El apóstol Pablo es el que menciona esto. Si ustedes buscan en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, ya, primera carta a Timoteo capítulo 1, versículos 12. El versículo 12 dice el apóstol: por lo cual asimismo, está hablando de sí el apóstol Pablo, está hablando de él. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo había logrado durante su vida cambiar el contenido de su vida. Anteriormente él era un perseguidor de la iglesia. Él era un arrogante fariseo, lleno de odio, lleno de resentimiento contra el pueblo de Dios. Mataba. La Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí ordenando a los que apedreaban y guardando la ropa de ellos. Era un asesino, era un perseguidor, un hostigante que detenía la obra del Señor, que encarcelaba a los pobres hermanos, que los maltrataba, lleno de odio, lleno de arrogancia y lleno, hermanos, de malas motivaciones, porque él quería escalar. Ahí sí, hermanos, den cuenta que desde ahí comienzan los falsos positivos. Él llegaba diciendo: encarcelé a tantos, maltraté a tantos, bueno, en fin, para acabar con los del camino, con los seguidores del Señor Jesús. Y con eso él ganaba prestigio y iba avanzando, iba escalando, ¿entendido? Y con esa arrogancia, con esa crueldad, con esa maldad, él perseguía a la iglesia. Pero llega el día en que el Señor Jesucristo le aparece en el camino, lo tira al piso con el resplandor y la gloria de la presencia de Jesús, lo tira al piso y le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas. Coces son las patadas que da el burro, el caballo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo se convierte. Y escuchen esto, dice el apóstol Pablo ya convertido, dice: y lo que para mí era ganancia,
lo que yo esgrimía, lo que yo enalboraba o sacaba al frente para aventajar a mis contemporáneos, para pasar por encima de los demás, a pesar de que era tan joven, ahora lo tengo por basura. Ahora todo lo he tirado. ¿Qué? ¿Qué cosas tiró a la basura? No. Lo que él tenía tenía títulos, tenía conocimientos, tenía autoridad. Dice, era egresado de la escuela de Gamaliel, la mejor universidad, la universidad más prestigiosa de la época del apóstol Pablo. Soy egresado, me eduqué a los pies de Gamaliel. Soy fariseo de fariseos, es decir, he logrado escalar en la secta y en el grupo de fariseos que era la cúpula de la autoridad del pueblo de Israel. Ahí he logrado escalar. Y soy judío de cepa, nacido con sangre judía, y soy también romano de nacimiento. Hablo varios idiomas, todo eso es lo que él tenía. Hablaba varios idiomas, en fin. Y dice, y todo esto que me ayudaba a aventajar a los demás, todo esto que me catapultaba y que me daba prestigio, ahora lo tiro por basura. ¿Saben qué estaba haciendo Pablo ahí? ¿Ustedes se imaginan qué estaba haciendo Pablo ahí en ese momento? Estaba vaciando el balde, estaba vaciando el vaso de su vida. Estaba diciendo, esto que he guardado, esto que he tenido, esto que he utilizado, ya no me sirve, lo tengo por basura, y ahora me dedico a buscar el conocimiento de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito y alabado sea el Señor, amén. Entonces vació el vaso, cogió el vaso y lo vació y dijo, nada de esto me sirve de aquí en adelante. Lo que le había servido para aventajar, ahora ya en el nuevo camino, ahora ya en la nueva vida, ya no le servía. Y fue él el que dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces él vació esto y dijo, no me sirve más, ya no, y vació por completo. Y comienza a crear un nuevo depósito. Diga conmigo, un nuevo. Y la Biblia lo llama ¿cómo? ¿Cómo lo llama la Biblia? Un buen depósito. Amén. Un buen depósito. En la iglesia del Señor hay una cantidad de hermanitos que vienen a la iglesia, que están en los cultos y llevan años aquí cantando, brincando y todo, y todavía no han vaciado el balde. Todavía no han vaciado la vida. Todavía no han desocupado para empezar a crear el buen depósito. Porque lo que tienes no sirve. Estás como Pablo, lleno de arrogancias, lleno de malas motivaciones, lleno de sueños que no están ni concuerdan con el plan de Dios para tu vida. Estás lleno de conocimientos vanos e inútiles. Estás lleno de hobbies, de entretenimientos y cosas que no son. Eso hay que vaciarlo. Eso hay que vaciar. Hay que coger y voltear y botar todo. Hacer, hermanos, una renuncia total. Total y vaciar, para que empiece de nuevo a llenarse el vaso con un buen depósito. Y ya el apóstol Pablo muriendo desde la cárcel, le escribe a Timoteo diciendo, bueno, y poderoso es él para guardar mi depósito para aquel día. Ese buen depósito será con lo que nos presentaremos delante de Dios. Amén. Lo que le presentaremos delante de Dios. Y por lo cual recibiremos el galardón, la recompensa del Señor. ¿Entendido, amados? Pero hay que hacer esa tareita de vaciamiento. Hay que coger el vaso y vaciar el contenido con toda la soberbia, las iras, la inmundicia, la lujuria, la vanidad, con tanta cosa que contenemos en ese vaso, en ese recipiente, en ese balde. Hay que vaciar. ¿Entendido? De lo contrario, de nada servirá nuestra vida, para nada. La Biblia dice que Dios te trajo con el propósito de que tú vivas esta experiencia y empezar Dios a bendecirte hasta crear un nuevo depósito para que bendigas a otro, para que bendigas a los demás, para que seas instrumento de poder.
Cuando decimos que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Decimos, uy, la unción de Pedro, uy, estaba lleno de unción, estaba lleno de poder, estaba lleno de autoridad. Es verdad, pero hay un detalle, escúchenme bien todos. La unción, el poder y la autoridad no llegan si el vaso está lleno de vanidad, de mentiras, de lujurias, de vanidades, de inmundicia. Esa unción no llena, hay que vaciar el vaso y hay que llenarlo de otro. Yo digo así, en mi imaginario, yo digo que hay que hacer un colchoncito, hay que meter en el vaso otras cosas sobre lo cual Dios va a colocar, sobre lo cual Dios va a poner su poder, la unción, la autoridad. Amén. Ese vaso hay que llenarlo de justicia, de obediencia, de pureza, de santidad. Hay que llenarlo de oración, hay que llenarlo de buenas obras y sobre todas esas cosas bonitas que logramos en la conversión, en el nuevo nacimiento, en la vida diaria y comunión diaria con Dios. Entonces ya Dios comienza a poner poder, comienza a poner unción y comienza a poner lo que necesitamos para bendecir a otros. ¿Dicen amén? Bueno, entonces fuiste llamado para hacer bendición. Miren una cosa, el apóstol Pablo viene hablándole, creo que es a los Efesios, no recuerdo a cuál de las iglesias, y le viene diciendo que todos tienen que bendecir a los demás, que tienen que bendecir, que tienen que ayudar, que inclusive a los enemigos, que a los enemigos hay que darles, en vez de desear mal contra los enemigos, o en lugar de querer vengarse de sus enemigos, que les demos lo que ellos necesitan, que si tiene hambre, dale de comer, que si tiene sed, dale de beber, ¿ya? Y de esta manera harás que el enemigo se llene de vergüenza, ¿de acuerdo? Que no paguemos mal por mal, que no nos vengemos nosotros mismos. En fin, está diciendo en todo momento que la vida del cristiano tiene que ser de bendición. La vida del cristiano tiene que ser bendición en donde quiera que esté. Amén. Tiene que irradiar bendición. Con mi esposa nos hemos dado a la tarea de observar cómo somos bendición. Entramos a una cafetería, la cafetería está sola. Mami, entremos aquí que esto está como solito. Nos metemos ahí y pedimos el cafecito y al momentito está otra vez llena la cafetería. ¿Por qué? Porque somos bendición. Amén. Llegamos donde alguien que está angustiado. Mire, el antier fui a la Alpujarra, a una oficina para averiguar algo sobre los impuestos prediales que debe el Ministerio Verdad y Vida, y llego yo ahí cuando veo una señora con su cara bastante ajada, con su cara bastante entristecida y todo, y yo lo primero que le digo es buenas tardes, Dios la bendiga, y me volteé a mirar y me dice ay Padre Celestial, me dijo así, ¿ya? Entonces le digo yo, mire, yo vengo a averiguar sobre estas cuentas, sobre esto, Entonces me dice, ¿y cuáles son los predios? Le digo, mire, yo soy cristiano, soy un pastor y los predios son unos templos. Me dice, ay, usted es el pastor. Le digo, sí. Y comienza, y mismo soltó el lapicero, soltó lo que estaba haciendo. Me dice, ay, pastor, mire, y comienza a contarme sus calamidades, sus cosas. Y pastor, y le dije, no te preocupes, hija, vamos a orar, dame tu número. Y cogí un papelito, me lo apuntó, y yo voy a llamarte y voy a ver, Y luego ella me hace así, me dice, haga así, y me dio la clave para arreglar lo que yo iba a arreglar. Amén. ¿Somos bendición o no somos bendición? Amén. Aleluya. En todo lugar donde lleguemos, somos bendición. Damos respuesta, iluminamos la vida de los demás. De hecho, Jesús dice que eres luz del mundo y sal de la tierra. Sal que da buen sabor. Amén. Ay, tan agradable estar con ese Señor, tan agradable hablar con ese Señor, tan agradable hablar con esa señora. ¿Por qué? Porque somos sal. ¿Cuántos alaban a Dios? Damos buen gusto, damos buen sabor. ¿Por qué? Y la sal la damos porque tenemos un buen contenido, un buen depósito en nuestra vida. Gloria al Señor. De lo que tengo te doy, dijo el apóstol. Hágame un favor, pregúntele el uno al otro, ¿qué tienes para dar? Alcides, ¿qué tienes para dar?
¿Ah? ¿Qué tienes para dar? ¿Quejas, regaños, maltratos? ¿Qué tienes para dar? ¿Ah? De lo que tengo. De lo que tengo. Ay, el apóstol Padre, ay, tan lindo el apóstol Pedro, ay. Pero ¿y por qué no piensa en lo que usted tiene? De lo que tengo. ¿Qué tenemos? Somos un vaso. Eso dice la Biblia, que somos vasos de barro. Y ese vaso de barro tiene un contenido. ¿Es bueno o es malo? ¿Bendice o no bendice? ¿Qué tienes para compartir? De lo que tengo, te doy. ¿Entendido, amados? La vida y el ejemplo del apóstol Pablo es maravilloso. Vació su vida. Todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo tenía y esgrimía para humillar y para pasar por encima de los demás, ahora lo tengo por basura. Ahora lo tiré al piso como basura. Y voy a llenar mi vaso del conocimiento de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso eso. Qué hermoso eso. Amén, amados. Y todos ustedes, todos, cada uno sin excepción, tiene que hacer ese vaciamiento. Tiene que coger y voltear el balde y vaciar por completo y empezar a llenarlo de buenas acciones, de buenas obras, para que vuestro Padre Celestial, para que los hombres vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Yo hace días estoy sin carro y hasta hace poquito que un querido hermano de la iglesia me prestó su carrito y tengo tanta pena por eso. Pero bueno, pero estuve cogiendo muchos taxis y hermanos, me dedico a hablarle de Cristo a todos los que están, los taxistas, y me he encontrado una sorpresa increíble. Una enorme cantidad de taxistas ya conocían al Señor y estaban descarriados. Muchos de ellos conocieron a través de la emisora Verdad y Vida Radio, a través del pastor Carlos Álvarez. Amén. Y les he hablado y bregando a que vuelvan, a que retornen, a que todo esto, y ha sido de gran bendición. Ya, les he hablado, pero lo bonito es cuando se dan cuenta quién les está hablando. Y la última situación y la más dramática me sucedió el miércoles pasado. El miércoles el carrito que me prestaron tiene pico y placa, entonces me tocó coger taxi. Entonces yo cogí el taxi, me senté y el señor me dice, no, vamos por Las Palmas. Le digo, sí, por Las Palmas. Dice, pero mire eso cómo está, es que no hay por dónde andar, mire. Le dije, no, es que la movilidad sí está muy difícil, le dije yo. Y me dice, es que no va a haber un alcalde que haga vías, que amplíe. Le dije, bueno, hay que saber cómo elegir. Comencé yo a hablarle, ¿no? Y yo ya iba a empezar con el tema del evangelio, ya iba a empezar a hablarle del evangelio, cuando me dice, oiga, yo no sé por qué, pero la voz suya se me parece a alguien. Le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Le digo yo. Me dice, oiga, ¿de pronto usted no habla en la radio? Le dije, sí, yo hablo en la radio. Sí, ¿en qué emisora? Le dije, mire, yo soy un pastor. Pastor Carlos Álvarez Victoria. Le dije, sí. Me dice, hermano, miren, créanme de todo de verdad. Él soltó el timón y comenzó, Señor, gracias, Dios mío, gracias por darme el honor de transportar a un hombre como el pastor Carlos. Y comenzó a hablar de mí ese señor. Me dijo, mire, pastor, yo he estado en unos líos, en unos problemas, en unas situaciones, y prendo la radio y preciso usted me da la respuesta, y es como si estuviéramos así, usted hablándome y todo, y volví y así, Señor, gracias. Y ese hombre estaba que se salía del taxi, hermanos, de la felicidad, porque y lo que decía era el honor de transportar a este hombre, me decía, ¿ya? Entonces desen cuenta ustedes cómo somos bendición. Y para ser bendición tenemos que tener un buen, porque si tenemos un mal depósito no vamos a bendecir. Bueno, entonces el apóstol Pablo estaba diciendo que tenemos que ser bendición en todo lugar donde estemos. Si entramos a la cafetería se tiene que llenar de gente. Si entramos a comprar en un almacén, el almacén. Si entramos a comprar la carne, hermanos, amén.
Pero si una persona entra a comprar la carne y desde que entra diciendo, ay, esta carne tan cara, deme de la más barata. O como dijo la hermanita, no, deme de la cara. Y el hombre fue y le buscó cañón, ¿cómo se llama eso? Solomito. Y dijo, no, de esa no, le dije de la cara. Deme de la cara porque no hay cómo comprar de la cara de la vaca. Porque no hay cómo comprar de la otra, ¿cierto? Y si empezamos así unos cristianos es porque hay mal depósito. No estamos bendecidos. Oh Dios, no estamos bendecidos. No tenemos bendición. Y venimos a la iglesia y salimos de la iglesia. Y como dice mi esposa, el feo, aunque se vista de seda, feo se queda. ¿Así es que dice? ¿Cómo? Ah, es una mona. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ah, bueno, yo la metí fue con los feos. Bueno, aunque el feo se vista de seda, feo se queda. Listo. Así les pasa a muchos. Lo mismo, ¿ya? No tenemos nada que dar, nada que ofrecer. Llegamos de una vez quejándonos, pidiendo rebaja, no, anunciando, ay, es que qué calamidad, ay, es que qué gobierno, ay. No, hermanos, tenemos bendición y tenemos que dar bendición. Bendito y alabado sea el Señor. Somos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Miren una cosa. Los cristianos hacen virales algunas frases, algunas jergas y cosas que cogemos, porque a veces cogemos cosas raras. Los cristianos salen con alguna tontería y la copia todo el mundo y comienzan a darle a eso, ¿ya? Entonces, con este tema de que de que tenemos que hacer bendición para el mundo, el apóstol termina diciendo, bueno, tienes que bendecir a los enemigos, tienes que bendecir al pobre, tienes que bendecir a esto, no pagues mal por mal. Está hablando de todo eso. Y finalmente concluye el apóstol diciendo, porque no olviden, no ignoren que fuimos creados para heredar bendición. Cuando dice que fuimos creados para heredar bendición es para bendecir. Amén. El apóstol Pablo, hablando del dar, del bendecir a los pobres, dice que nosotros podemos dar y que poderoso es Dios para llenar ese depósito otra vez. Lo que dio y desocupó, Dios lo vuelve a llenar para que abundemos en bendiciones de Dios, pero a la vez abundemos en buenas obras. Es decir, que estemos constantemente dando, ayudando, bendiciendo, porque para eso fuimos creados, para heredar bendición, para bendecir. Entonces de ahí se tomaron algunos para coger el dicho, el saludito aquel que, hermana, ¿cómo está? Bendecida para bendecir. Y va uno a ver y ninguna de las dos cosas. Ni está bendecida ni bendice. ¿Entendido? Entonces esas son jergas y palabras de cajón que se vuelven ahí. ¿Ya? Pero hay que vivir la realidad. Hay que vaciar el balde y llenarnos de la bendición de Dios para poder bendecir a los demás. Ese cuentico de que bendecida para bendecir, no. Muéstremelo. El apóstol Santiago dice, ¿de qué te sirve a ti que le digas al hermano, ve, come y tal, y no le das? ¿Con qué? ¿Ah? Y no le das con qué. Entonces, ¿de qué sirve tu fe? ¿Qué clase de vida tienes? ¿Qué depósito hay en ti? ¿Qué tienes para dar? ¿Entendido, amados? Ay, Dios. El Señor Jesús siempre habló del contenido, de lo que cada uno tiene. Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Él también dijo en otra parte, del corazón es que salen los malos pensamientos, las iras, los pleitos, los crímenes, los adulterios, la fornicación, todo sale del corazón, el contenido del hombre impío. Pero nosotros los cristianos, ¿qué tenemos para dar? Es verdad que ya no tenemos adulterio, es verdad que ya no tenemos crimen, es verdad que ya no tenemos robo, es verdad que ya no tenemos idolatría, hechicería, pero ¿qué tal con la arrogancia? ¿Qué tal con el orgullo, la intriga, el bochinche, la mentira? Y el balde a rebosar, y el balde rebosando de chisme, de mentiras, de lujurias, de palabras deshonestas. Personas que no pueden hablar si antes no dicen un chiste con palabras de doble sentido.
cuando la Biblia nos dice que de toda palabra corrompida que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios? ¿De qué está lleno el balde? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Ah? ¿Qué tienes para ofrecer? Entonces el apóstol le dice a Timoteo: yo estoy preso. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué? Que está preso, que está amarrado, que está custodiado por un soldado. Padezco esto, ¿ya? Y no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, ¿ya? Y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Él había vaciado su vida y había empezado un nuevo depósito, y ya lo había logrado. Ya estaba a punto de morir, tenía su balde lleno de un buen depósito, y dice, y Dios me lo guardará para aquel día. Pero aconseja a su hijo Timoteo, que era un joven, y le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le dice en el versículo 14, guarda el buen depósito. Eso hay que cuidarlo, no dejar que las buenas obras sean tapadas por otras cosas que no corresponden. ¿Entendido, amados? Todos los días tenemos que estar trabajando sobre el depósito que Dios nos permite crear. Y sobre ese buen depósito de humildad, de mansedumbre, de justicia, de santidad, de obediencia, de pureza y de tantas cosas, es cuando Dios comienza a poner la unción, es cuando Dios comienza a poner el poder, es cuando Dios comienza a darnos autoridad. Y por eso el apóstol Pedro dijo: yo no tengo plata ni oro. Ahora miren una cosa, Pedro también había hecho un vaciamiento, porque cuando Jesús encuentra a Pedro estaba metido en la industria de la pesca y ya tenía una barca. La Biblia habla varias veces de que Pedro le prestó la barca a Jesús. Amén. Ya tenía una barca, tenía unas redes, estaba asociado con su hermano Andrés. Pudo haber continuado, pudo haber buscado crecer en la industria de la pesca, comprarse otra barca, tener trabajadores, comprarse una bodega para industrializar el pescado, qué sé yo. Ya, él pudo haber, pero él dice que el Señor lo llamó, y dice la Biblia que dejando sus redes, dejando todo, siguió a Jesús. Hizo vaciamiento, dejó las redes, dejó todo. Y en el camino con el Señor lo trató hasta el colmo de decirle: apártate de mí, Satanás. Y hasta en el momento de la cruz negó a Jesús, y fue y chilló y lloró amargamente, dice la Biblia. Fue tratado hasta que vació por completo ese balde y lo llenó con un buen depósito. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ya convertido, lleno del Espíritu Santo, sin ser ese hombre arrogante, sin ser ese hombre impulsivo, sin ser ese hombre carnal, ya lleno del Espíritu Santo, se encuentra el paralítico que le está pidiendo una limosna y le dice: mira, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo hizo con tanta seguridad que corre donde él, le toma del brazo y lo levanta. Y de inmediato se le afirmaron sus pies y tobillos, y el hombre quedó sano y comenzó a saltar y a brincar, y por primera vez en su vida ese paralítico pudo entrar en el templo alabando y glorificando el nombre del Señor. Precioso eso, hermanos. Pero hubo primero que hubo que haber un vaciamiento. Cogió el balde Pedro de su vida y luego empezó a llenarlo hasta crear un buen depósito. Repito que el apóstol le pone el adjetivo: el buen depósito. Yo los quiero retar a ustedes. Tenemos que ser una iglesia poderosa. Estamos en el puro centro de Medellín. Estamos en el corazón de Medellín. Para Dios no es nada imposible regalarnos este parqueadero. Amén. De hecho, en el comienzo del ministerio comenzamos a orar. Yo ponía a los hermanitos por toda esta fila a orar y poníamos las manos: entréganos, Dios, este parqueadero, entréganos. Y yo les decía: oren así, díganle a Dios, crea a Dios circunstancias que impidan que ese coso sea vendido a otras personas. Señor, crea circunstancias que obliguen al dueño a venderme
este coso y tú me lo vas a dar, Señor, y tal. Y bueno, y comenzamos a orar por esto. A los días vino el dueño del parqueadero y me esperó allá afuera. Me dijo, venga, señor. Le dije, a la orden. Que usted está orando para que a mí me vaya mal. Le dije, ¿qué? Así, le dije, no. Sí, me acaban de contar que usted pone a la gente a orar para que yo no pueda vender y que para que yo no pueda. ¿No? Entonces yo le dije, no, algún día negociamos, pero verá. Me dijo, sepa que ese parqueadero vale en esa época 5.000 millones de pesos, y con una arrogancia me dijo, ya, en esa época. Hoy en día vale más de 15.000 millones. ¿Por qué me arrugan la cara así? Eso para Dios es como, ¿ah? Él es el dueño. Eso es de Él, de Dios. Bueno, entonces tenemos que ser una iglesia poderosa, que logremos, hermanos, arrebatarle al diablo, lograr las cosas que se necesitan en el reino de Dios, tener un templo poderoso, porque estamos aquí en el puro centro de Medellín, amén. Y que toda la gente de todos los barrios lleguen aquí, un lugar donde haya parqueaderos por debajo, amén, donde nadie tenga que pagar parqueadero ni tenga la incomodidad con su carro, donde, hermanos, podamos tener toda clase de comodidades, no este hacinamiento que tenemos ahora. Hermanos, tenemos que ser muestra, tenemos que ser testimonio y muestra del poder y de la gracia de Dios, de la abundancia de Dios, de las riquezas de Dios en Cristo Jesús, allá en gloria, bendito el nombre del Señor. Tenemos que ser testimonio de todo esto. Tenemos que aprender a pensar en grande, a soñar cosas grandes, amén, amados. Y yo creo que ya empezó Dios de nuevo a levantar este ministerio. Ustedes tienen que creer que ya empezó el tiempo de la restitución, donde Dios nos va a devolver lo que perdimos. Todo este impulso que llevamos, este empuje que ya, y orábamos por ese parqueadero, todo eso se perdió. Logramos comprar 3 casas, porque la idea era comprar toda la manzana y le pusimos un nombre, ¿ya? Erika, ¿cómo se llamaba el proyecto? ¿No te acuerdas? ¿Cómo por allá lo dijeron? La Gran Manzana. No, le pusimos, la Gran Manzana queda en Nueva York, mija. Le llamábamos la manzana de Dios. Amén. Así le llamamos, la manzana de Dios. A todos. Y alcanzamos a comprar 3 casas. Pero en ese entonces comenzamos que abrir, que hay que abrir una iglesia en Itagüí porque nos llegaban de Itagüí, que hay que abrir una iglesia en Caldas porque nos llegaba gente aquí de Caldas, que hay que abrir en Envigado, que entonces entonces nos desenfocamos de todo esto y comenzamos a abrir las iglesias y a poner pastores. Y ya vino el trabajo de la administración, entonces ya bajó todo. Y ahora estoy orando a Dios, Dios mío, restitúyenos lo que hemos perdido, lo que hemos dejado de captar, ¿ya? Dios mío, cuando aquí, este lotecito de aquí, por donde se entra, esto era un lote que se cerraba aquí con tapia y eso estaba lleno de monte. Cuando el dueño intentó venderlo, al primero que buscó fue a mí. Pastor, le vendo ese lote. Y yo no tenía de dónde, la verdad yo no sé qué me pasó. Y yo le dije, no, por ahora no tenemos posibilidad. Y ahí vimos, él ofreció ese señor y se lo compró. Entonces miren, hermanos, son cosas que ya pasaron, que fueron errores, pero que los tenemos que recuperar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el enemigo, cuántos creen que el príncipe de este mundo está atado? Y que nosotros podemos entrar y saquear sus bienes. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que tener poder, hay que tener autoridad, y para que eso se dé hay que tener un buen depósito. Amén, amados. Porque Dios no pone su poder en vasos sucios. Dios no pone su poder en vasos llenos de soberbia, de ira, de maledicencia, en vasos llenos de inmundicia. Dios no va a poner su poder y su autoridad. Tenemos que vaciar el balde, tenemos que comenzar a tener un nuevo contenido en nuestra vida y ser bendición. Dicen amén. Y ser bendición. La tarea de la obra de Dios y del crecimiento del reino de los cielos no lo hace una sola persona. Tiene que ser trabajo de todos. Amén. La conquista tiene que ser entre todos. Ustedes son el ejército de Dios. Yo no soy más que el capitán que los pueda dirigir.
pero ustedes son los que tienen que ir a conquistar a punta de oración, a punta de declaraciones, a punta de acciones poderosas. Vamos a conquistar las cosas. Amén. Iban Pedro y Juan a la hora novena, la de la oración. Y era traído un cojo paralítico que era colocado a la puerta de la Hermosa, llamada la Hermosa, para que mendigara de los que entraban en el templo. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, les suplicó que le dieran una limosna. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro. Le dijo primero, míranos, le dijo primero. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y lo levantó, hermanos, y le quitó la mendigadera. ¿Así se dice? Y le quitó la pedidera. ¿Cierto? Y fue completamente sano para la gloria del Señor. Pero nada que ver el Pedro de ese momento con el Pedro anterior. Había vaciado su vida y lo había llenado con el nuevo y buen depósito. Yo les voy a pedir en este instante que se tomen un minutito, agachen la cabeza y cada uno mire para adentro. ¿Qué tengo? ¿De qué se compone mi buen depósito? Pero sé sincero. No diga, no. El Espíritu Santo va a empezar a mostrarte. El Espíritu Santo va a empezar a mostrarte en ese momento qué cosa hay que tienes que vaciar, que de lo cual te tienes que despojar. Qué cosa hay que no puedes mantener ahí en tu vaso, que es tu vida. Odios, resentimientos, amarguras, codicias, chismes. Por favor, maledicencias. Mira para adentro, ¿qué encuentras? ¿De qué está lleno tu vaso? Mira para adentro, por favor, ¿de qué está lleno tu vaso? Mira el tiempo que has perdido sosteniendo ese vaso lleno de cosas indignas. Mira el tiempo que has perdido sosteniendo ese vaso lleno de tus cosas pasadas. No lo quieres vaciar. No quieres despojarte. Es necesario hacerlo ahora y empezar a llenarlo con un buen depósito para que Dios te convierta en un buen instrumento de poder, para que seas bendición donde quiera que vayas, donde quiera que entres, donde quiera que estés, seas bendición. Que la gente anhele estar contigo, que tú puedas ser la respuesta para la vida de tantos. Dile, Dios, ayúdame a crear un buen depósito. Padre, en el nombre de Jesús. Háganme el favor, ahora se ponen en pie. Háganme el favor y se ponen en pie. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Levanten la manito derecha y diga, Señor, vacío mi vida ahora. Hago el vaciamiento de mi vida. Me despojo, Señor, de todo lo que no te agrada, de todo lo que no bendice, de todo lo que no ayuda. Me despojo de todo lo inútil, lo iluso. Me despojo, Señor, de todo lo que me roba la comunión contigo. Vacío mi vida, limpio mi vida, limpio mi vaso, Señor. Empiezo a llenarlo de buenas obras. Enamórame de tu palabra, enamórame de tu palabra. Haz que tu Espíritu Santo me enseñe, me revele, me muestre. Señor, ayúdame. Haz, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a llenar mi vaso de humildad, de mansedumbre. Me ayude a llenar mi vaso de justicia, de santidad, de pureza. Me ayude a llenar mi vaso. Mi vaso está lleno de malas obras, de equivocaciones, de errores, pero lo vacío ahora, Señor. Limpio mi vaso y me dedico, Dios,
a crear, a llenar este vaso de las cosas, a hacer ese colchoncito para que tú puedas poner el poder, la autoridad, la unción para hacer milagros. Con el vaso lleno tú puedes bendecir a muchos, pero cuando tengas la unción, el poder, vas a hacer milagros. Dios te va a usar con milagros. Dios no hace acepción de personas. El que se dispone, el que se despierta, el que cree, el que obra, Dios lo usa. Voy a orar. Padre que estás en los cielos, Dios omnipotente, te doy gracias. Mira, Señor, este pueblo. Necesitamos ser una iglesia poderosa, una iglesia limpia. Necesitamos honrarte, Dios, cada uno con nuestra vida, cada uno con su vida, oh Dios, para que tú te glorifiques en la vida particular de cada quien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haz que tu Espíritu Santo despierte el espíritu de esta iglesia. Haz que el Espíritu Santo, Dios mío, produzca en medio de nosotros espíritu de temor a Dios, espíritu de temor a Dios, espíritu de santidad, espíritu de oración. Padre, que esta iglesia se destaque por la pureza, por la justicia, por la santidad. Que la gente que llegue sea impactada, Dios mío, por la gloria y el poder que se muevan aquí, en medio de un pueblo santo, en medio de un pueblo digno, en medio de un pueblo que tiene un buen depósito para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, muchas gracias en el gloriosísimo y bendito nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Aleluya.